Bienvenidos a el primer principio de metafísica, que es el mentalismo. Antes de comenzar, yo quiero dejarles saber que para poder entender este principio y todos los demás, los subsiguientes, mi recomendación es que vaya y vea la introducción a la metafísica. Lo va a necesitar, porque en verdad no puedo ir hacia atrás porque me voy a tomar mucho tiempo en hacer explicaciones durante esta charla que voy a estar dando. El primer principio de la metafísica es el mentalismo. Y la pregunta a hacerse es: ¿qué es lo que establece el concepto del mentalismo? Y aquí es donde todo el mundo dice que esto es totalmente mentira y que es totalmente falso. Lamentablemente es totalmente cierto. El concepto del mentalismo lo que dice, sencillamente, escuetamente hablando, es que todo está en la mente. No quiere decir que usted está loco. Es que todo está en la mente, todo se origina en la mente. Lo que realmente está diciendo es que la mente todo lo crea, que la mente todo lo controla. Lo que está estableciendo es que la mente trabaja a base de hábitos, a base de lo que ya yo mencioné anteriormente, esquemas. Y aquí es donde entra la psicología. Ok, la pregunta ahora es: ¿qué áreas están implicadas en el mentalismo, en este concepto, en este principio? Pues en verdad es todo. Aquí lo que nosotros debemos entonces es preguntarnos seriamente. Esto es una cosa que tenemos, donde la historia tiene que estar incluida. La historia de nuestro país, la historia universal, mundial, regional, etcétera, etcétera. Aquí tenemos que incluir cosas que nuestros padres nos decían constantemente, que ya pasaron a ser parte de nuestro inconsciente, y luego nuestras amistades, la iglesia, la religión, la sociedad, etcétera, etcétera, siguió recalcando, siguió activando y reforzando estos esquemas a tal punto que ya pasan a ser algo inconsciente. Entonces nosotros inconscientemente creemos cosas, entendemos cosas, percibimos cosas, pero que han sido predeterminadas por muchos eventos. Nuestros padres, nuestra familia y todo el mundo que gira alrededor de esto, y esto incluye la iglesia, esto incluye absolutamente todo. Esto incluye eventos generacionales. Y un ejemplo de un evento generacional fue la Gran Depresión de los años 30. Hambrunas que hayan ocurrido en algún tipo de generación, guerras mundiales o algún tipo de levantamiento civil, como lo que ocurrió en España. Esta guerra civil, que si no me equivoco fue muy, muy famosa. Y todos nuestros países pasamos por ciertos eventos que son generacionales, regionales, etcétera, etcétera. Y todo esto influye. Por ejemplo, personas que hayan vivido durante una hambruna, pues entonces van a tener este deseo ya inconsciente, y esto lo pasan a las generaciones subsiguientes, normalmente 2 o 3 generaciones, como la misma Biblia dice. Estamos hablando de genética del inconsciente colectivo. Entonces, estas personas, el deseo es de tener comida siempre, ver la nevera siempre llena, porque antes no tenían. De quizás tener un huerto en la casa y cosas así, y todo esto es lo que moldea nuestra mentalidad, nuestra forma de ver, entender y comprender la vida. Y aquí entra el principio del mentalismo, que todo en verdad está en la mente. La mente todo lo crea, las experiencias a nuestro alrededor es la que moldea nuestra mente y nos preparan para el mundo. Y esto es lo que está hablando el concepto del mentalismo.
tenemos que recordar, para aquellos que saben astrología, lo que estamos hablando aquí en cuanto al mentalismo. Estamos hablando, que estoy hablando de generaciones y cosas así por el estilo. Estoy hablando de los planetas transpersonales, que son Neptuno, Plutón y Urano. Estos planetas normalmente cambian X cantidad de tiempo de signos. Por ejemplo, si Neptuno está en Aries, ahí se va a quedar por X cantidad de tiempo, hasta que cambie al próximo signo. Todas esas personas que hayan nacido durante ese periodo de tiempo, de todos esos años que Neptuno haya estado en Aries, esas personas son una generación en particular que están marcadas con eso. Y eso se refleja en el principio del mentalismo. ¿Ok? Otros conceptos que tenemos que tomar en cuenta que afectan el concepto del mentalismo es lo que llaman en inglés positive thinking, que es el positivismo, la forma de pensar positiva. Una forma de pensar positiva lo que va a generar es cosas positivas. Y va a tomar mucho tiempo en que esto funcione, porque estamos reprogramando a nuestro cerebro, a nuestra mente, a nuestro inconsciente, a creer algo que él no cree. La mente no lo cree. También tenemos que hablar de lo que yo llamo el autochachareo, que es, en inglés le llaman el self-talking, que es cuando nosotros hablamos a nosotros mismos. Por ejemplo, nos levantamos temprano en la mañana, se nos derrama un poco de café o la cafetera se cae y se derrama, e inmediatamente nosotros nos decimos y nosotros nos convencemos: hoy todo me va a salir mal. Hoy todo me va a salir mal. Eventualmente todo le va a salir mal, porque eso es lo que usted está enviando. Y esto es lo que consiste el principio del mentalismo. Por eso es que es muy importante que nosotros estemos pendientes a qué nosotros nos decimos. A veces nos pasa algo y nosotros mismos nos decimos: ay, qué estúpido yo soy. Ay, pero qué tonto yo soy. O un hijo de nosotros o un niño hace algo: ay, pero tú eres un estúpido, eres un tonto. El niño va a llegar a un momento dado que se lo va a creer y va a actuar en conformidad. Ese es el principio del mentalismo del cual nosotros estamos hablando. Y tenemos que tener mucho cuidado con todo esto, porque la mente todo lo crea. La misma Biblia habla de este principio del mentalismo en la carta de Santiago, donde Santiago dice que un pensamiento entra y eventualmente da fruto. Y eso es lo que trata el mentalismo, el principio del mentalismo. Ese es el secreto. Lo que nosotros nos ponemos en la mente, lo que la gente nos dice, la sociedad, todo lo que está alrededor de nosotros nos dice, crea esquemas, y luego eventualmente nosotros lo vivimos. O sea, creamos nuestra propia novela. También tenemos que tomar en consideración otros conceptos muy importantes dentro del mentalismo. Y ya esto estoy hablando de psicología. Lo que yo estoy diciendo no es pamplina, no es filosofía abstracta sin ningún tipo de fundamento. Lo que yo estoy hablando ahora con el autochachareo y el positivismo es probado por la ciencia, psicología. Y para que ustedes se sorprendan, estuve leyendo algo, y me voy a adelantar, sobre programación neurolingüística. Y la programación neurolingüística es parte del mentalismo. Y lo voy a incluir ahora porque ya lo dije. Y una señora, no me acuerdo del nombre de ella, esta señora notó algo muy interesante. Ellos estaban haciendo experimentos para ver cuál era el efecto que tenía el sistema nervioso, el sistema nervioso en las células del cuerpo, y para ser más específico, las células inmunológicas. Entonces, ella lo separa y lo pone en de esos palatillos que tienen en los laboratorios, nuestras clases de química, física y cosas así por el estilo, que no sé cómo se llaman en español. En inglés le dicen Petri dish. Y entonces, ella lo que descubrió es que ella dijo: bueno, yo voy a aislar
las células inmunológicas, las células del cuerpo, las voy a aislar, las separo del sistema nervioso, que no haya ningún tipo de contacto con el sistema nervioso. Y así voy a hacer mi experimento. Sin embargo, ella notó algo sumamente interesante. ¿Qué fue lo que notó? Que estas células empezaron a enviar, empezaron a segregar neurotransmisores. Se querían comunicar con el sistema nervioso. Aquí es que entonces ella descubre que no es solamente el sistema nervioso que controla las células, sino que las células también controlan al sistema nervioso. Y aquí estamos viendo el concepto del yin y del yang. Entonces estamos viendo este tipo de comunicación. En otras palabras, ella notó que las células que estaban enfermas le empezaron a enviar señales al sistema nervioso. Empezaron a enviar señales dando a decir, estoy enferma, crea las siguientes sustancias. Así que, en otras palabras, nuestras células, todas nuestras células están programadas para recordar. Recuerden eso. Y aquí entra el principio del mentalismo y todo lo que yo he dicho hasta el momento. Fascinante, ¿verdad? Ahora bien, vamos ahora a ir hacia atrás y vamos a hablar de ciertos conceptos que están envueltos dentro del mentalismo. Entre ellos está lo que se llaman expectaciones, demandas, llegar a conclusiones sin ninguna evidencia, abstracciones selectivas, generalizaciones, lo que se conoce como magnificación, minimización, personalización y pensamientos absolutistas y dicotómicos. ¿Quiere que lo repita? Lo repito. Expectaciones, demandas, llegar a conclusiones sin ninguna evidencia, abstracciones selectivas, generalizaciones, magnificación, minimización, personalización, pensamientos absolutistas y dicotómicos. Y esto yo lo saqué de un libro de psicología, no me lo estoy inventando, pero está estrechamente relacionado con los principios de metafísica, especialmente el del mentalismo. ¿Ok? Ahora vamos a ver. Expectaciones, no hay mucho que hablar. Todos nosotros sabemos lo que son expectaciones. Y es lo que nosotros esperamos que hagan, digan. Pero lo esperamos. La otra persona no sabe que nosotros estamos esperando eso. Que están esperando ese comportamiento, que están esperando que digan esto, que hagan esto y lo otro. Y esto es muy detrimental. Porque entonces esto va a generar muchas cosas, entre ellos sentimientos que están envueltos dentro de la ley del principio del mentalismo, que ya yo mencioné en nuestra introducción a metafísica y que los voy a mencionar luego. Tenemos las demandas. Ya nosotros sabemos lo que son demandas. Es cuando nosotros exigimos o esperamos, es casi que una expectación, pero aquí exigimos cierto comportamiento. Nosotros estamos demandando de otra persona algo. Es como decirle a un elefante que vuele. Va en contra de su naturaleza. Entonces aquí tenemos que hacer una pausa y recordar lo que yo estaba mencionando en la introducción a metafísica sobre las 8 cosas correctas que Buda pedía. Y no solamente eso, sino acerca de la Sunka, Dunka, Trishna y todo esto. Y tenemos que recordar que estamos hablando de ideas, pensamientos egoístas. Y esos son los que son expectaciones. Y esos son los que son demandas. Sencillamente son cosas egoístas. Así que les recomiendo vaya otra vez a mi introducción de metafísica. Entonces está la otra, que es llegar a conclusiones sin ninguna evidencia. De eso no hay que hablar. De eso no hay que hablar. Esto se cae de la mata. Es lógico y hace sentido. Pero esto también es negativo y afecta nuestra mente. Y es una señal de que en algún lugar en nuestro inconsciente hay algo que tiene que ser corregido. Y el mejor ejemplo es que usted entra y todo el mundo se empieza a reír. Y usted inmediatamente llega a la conclusión de que se están riendo de usted.
Pero no, se están riendo de un chiste que acaban de hacer en público. Eso es llegar, llegar a conclusiones sin evidencias. Ahora bien, abstracciones selectivas. ¿Qué es esto? Bueno, esto es cuando nosotros sacamos de contexto ciertas cosas y solo vemos ese detalle que nos causa estrés, miedo, furia y todas estas otras cosas negativas. Es sacar de contexto las cosas. Y esto está contemplado dentro de la ley del mentalismo. Generalizaciones tampoco hay que hablar mucho. Eso es como decir, me disculpan todos los mexicanos, pero yo vivo en Nueva York y aquí una de las cosas que dicen es, todos los mexicanos son unos borrachos. Eso es una generalización. Que todos los argentinos son así, así, asá. Que todos los puertorriqueños son así, así, asá. Es el mejor ejemplo que le puedo dar a ustedes. Y estos son generalizaciones. Y las generalizaciones nosotros las aplicamos en prácticamente en todo en la vida. Tenemos que cuidarnos de eso también. Porque podemos estar enviando muchas cosas al universo y después cuando recibimos algo no entendemos por qué. Por ejemplo, a mí todo me sale mal. Eso es una generalización, eso es incorrecto. Pero usted dice que a mí todo me sale mal. Usted lo está enviando en el universo y a usted, entonces va a llegar el momento que usted lo cree, usted va a empezar a hacer cosas para que le salgan mal. Y entonces usted va a ser un miserable. ¿Me entiende? Hay que cambiar esa mentalidad. También está la magnificación y la minimización. ¿Y esto en qué consiste? Aquí los asuntos, los eventos son totalmente tergiversados. O sea, lo que es grande, lo que es importante, se minimiza y lo que es pequeño se reduce. Se aumenta o se magnifica. Un ejemplo, el mejor ejemplo que le puedo dar es, usted tiene una espinilla o un barrito en la cara, acné, pero es algo pequeño, insignificante, que ni se ve desde un avión y es más, y la persona que está al frente de usted ni cuenta se da. Pero usted lo pone y se imagina que tiene una nariz de bruja y que tiene una verruga gigante y que le está saliendo hasta cosas feas de ahí. Eso es lo que yo estoy hablando. Estamos exagerando, sacando las cosas de contexto, las estamos tergiversando. ¿Ok? Ahora, la próxima es la personalización. Y esto es cuando tomamos todo de forma personal. Cuando tomamos todo de forma personal. Esto está estrechamente envuelto en el mundo, en el principio del mentalismo, y es algo que usted tiene que trabajarlo. No tome todo personal, porque usted mismo va a crear acciones, reacciones a esto. Como dije yo, esto de la metafísica requiere que nosotros seamos valientes, nos paremos frente del espejo y nos veamos cara a cara y digamos, esto está mal, hay que corregirlo. Una vez que usted haga eso, usted verá que muchas cosas en su vida empiezan a cambiar poco a poco. ¿Ok? No va a pasar como magia, es poco a poco. Ok, la otra cosa que tenemos que también tener en cuenta, otro concepto envuelto dentro del mentalismo, son los pensamientos absolutistas y dicotómicos. ¿Qué es lo que significa esto? Porque suena demasiado fancy, como dicen en inglés. Nada, eso es irse a los extremos, ser extremista. Eso es o es blanco o es negro y no hay zonas grises. Y esto no es muy bueno, no es muy saludable, esto crea mucha tensión en nosotros, en nuestra mente, porque entonces cuando nosotros entramos en un dilema donde tenemos la derecha y la izquierda y tenemos que escoger, pero nos damos cuenta que también hay un centro, entonces ahí es que entonces entra el dilema, porque entonces nosotros estamos causando demasiada tensión, nos hacemos muy rígidos. Nos estamos yendo a los extremos, o es bueno o es malo. Y aquí entramos en el concepto del yin y del yang, los separamos. El yin y el yang no se pueden separar, ellos viven juntos para poder crear balance. Esto es como la tesis, antítesis y la síntesis. De eso es lo que estamos hablando. Las personas que utilizan este pensamiento absolutista y dicotómico se van a los extremos. O es tesis o es antítesis. Nunca existe la síntesis. De eso es lo que estamos hablando.
¿ok? Es la unión de los opuestos, donde entonces crea comprensión y nos trae luz y nos... La pregunta ahora que nosotros tenemos que hacer no es qué tipo de acciones están envueltas dentro del mentalismo. Hay acciones que están envueltas dentro del mentalismo que debemos estar velando cuidadosamente porque dice mucho de quiénes somos nosotros. Por ejemplo, está la persona que es controlador o controladora o manipulador, manipuladora. Esta persona, sobrecontrolador o sobreprotector también se podría decir. Estas son personas que tienen las vidas demasiadas ocupadas. Normalmente usted las ve que viven literalmente hablando con el reloj y con el calendario al lado. Tienen todo el día programado. No tienen tiempo ni para pensar. Pero eso es lo que quiere el inconsciente. Que usted no tenga tiempo para dedicarse a usted misma o mismo. Esto le impide a la persona que no puedan lidiar con sus emociones, con sus problemas, con sus sentimientos, con sus situaciones psicológicas. Y es una forma que tiene el ego de distraernos de lo que es más importante. Y el mundo espiritual, el mundo metafísico es un estilo de vida, es un compromiso que nos hacemos con nosotros mismos para mejorar como seres humanos, como individuos. Está la persona que en inglés se llama overwhelming, que yo la llamo el sobrecogimiento. Y esto es la persona que todo lo deja para último. Esta persona todo lo deja para último. Y a última hora, pues, no sabe qué hacer, se congela, se pasma, como decimos en Puerto Rico, y no saben qué hacer. Se caen en pedazos, como dicen en Puerto Rico, se hacen un 8, se hacen un nudo. No saben qué hacer porque todo lo dejan a última hora. Y estos son personas que están conscientes de cuál es su problema, pero no lo quieren resolver y lo dejan siempre para luego, para luego, para luego y no lo resuelven. Y si usted quiere indagar dentro del mundo de la metafísica y trabajar con los principios de metafísica, el del mentalismo es muy importante. Y esto que yo estoy diciendo, todos estos conceptos, estas acciones son muy importantes. La otra es la de aislamiento, que en inglés le llaman withdrawing. Esta no hay que hablar mucho. La del aislamiento, lo que dice, lo que nos obliga a nosotros es a aislarnos. Pero es porque no queremos. Ahí estamos 100% conscientes de cuál es nuestro problema, ya sea consciente o inconsciente. Nuestro sistema sabe que hay algo mal, que tenemos que resolverlo, pero nosotros no queremos y nos aislamos. Nos aislamos, nos separamos porque no lo queremos resolver. Es como el cáncer. El cuerpo lo separa y lo aísla porque es que no tiene los recursos para resolver el problema. No tiene los recursos porque lo más probable la persona no come suficientemente saludable. No tiene los minerales para resolver el problema. El cuerpo está consciente de que el problema está ahí, pero no puede porque falta algo. Y esto es lo que está ocurriendo en el aislamiento. Y la depresión es parte de esto. Parte de esto. El autocontrol, de eso no hay que hablarlo. Ya todos nosotros lo que sabemos es lo que es autocontrol. Y el autocontrol es muy importante dentro del concepto del mentalismo, porque nosotros tenemos que estar constantemente analizándonos qué es lo que yo me digo a mí mismo, qué es lo que yo creo de mí. Creo que soy estúpido, que soy loco, que nada me sale bien. Tenemos que estar autocontrolándonos. También tenemos que tener en cuenta ciertos sentimientos que están envueltos dentro del mentalismo. Ese es el amor, la furia, nosotros sabemos lo que es furia, y lo más importante dentro del mentalismo es el miedo y las preocupaciones. ¿Qué es el miedo? El miedo no es nada más y nada menos que falta de conocimiento. Por eso fue que Buda, en las 8 cosas correctas, él recalcó que el más importante era el conocimiento.
Así que nuevamente le digo, vea esa introducción de metafísica. Este miedo causa que nosotros rellenemos el futuro con cosas posibles que nosotros creemos que han de ocurrir, cosas que nosotros creemos que han de pasar y cosas así por el estilo. Entonces nosotros estamos haciendo una autoprofecía, técnicamente. Ese es el miedo. Las preocupaciones es algo muy importante que debemos tener en mente. La preocupación, ¿qué es? Es miedo. Pero este miedo está cimentado, se fundamenta en culpa, en un evento pasado y el deseo inconsciente de querer corregir ese evento pasado en el presente. Esto lo que hace es que nosotros atraigamos personas y situaciones donde técnicamente se vuelve y se pone la misma película, la misma obra de teatro, donde nosotros tratamos de resolver aquello de nuestro pasado, pero en el presente. Eso es una preocupación, ¿ok? Entonces, por eso es que a veces usted nota que hay muchas personas que, perdón, que siempre usted nota que siempre terminan con el mismo tipo de novio, el mismo tipo de novia. Todos sus matrimonios siempre tienden a tener algo en común. Pero es eso, la persona inconscientemente quiere resolver algo de su pasado y lo está atrayendo a su vida en el presente para poder resolverlo. Lo que la persona tiene que hacer es repasar todo lo que yo he dicho y todo esto va a caer en su sitio. Quiero cerrar este tema de metafísica, mentalismo, con 3 citas, que son las siguientes. La primera cita es de Carl Gustav Jung, yo lo voy a llamar psicólogo, y él dice: cuando una situación interna no se hace consciente o no se nos trae a nuestra atención, la misma aparecerá como nuestro destino. Vea eso, la ley del mentalismo. También tenemos aquí a Lao Tzu, quien dice: si corrige la mente, el resto de tu vida o de su vida caerá en su debido lugar. Nuevamente, la ley del mentalismo. Y tenemos aquí a Robert Kiyosaki, que suena a japonés. Dice: no es lo que sale de la boca lo que determina su vida, sino lo que usted se murmura, lo que yo llamo el autochachareo, lo que usted se murmura a usted mismo, que tiene más impacto en su vida. Con eso los dejo. Espero que hayan disfrutado este video de metafísica estrechamente relacionado con el principio del mentalismo. Y hasta la próxima.